The Wild Project. Entonces, yo la verdad es que, bueno, tengo mucha memoria de fútbol desde los 3 o 4 años, he visto mucho fútbol de varios tipos, pero yo empiezo, digamos, a discernir entre tipos de fútbol ya con 20 años, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar casi, empiezo a notar las diferencias y a recordar lo que era el Real Madrid de la Quinta del Buitre, por ejemplo, que jugaba muy bien, pero que no consiguió ganar tanto como se esperaba. Luego el Barça de Cruyff, por supuesto. Yo vengo marcado por Cruyff, ¿no? Y eso, yo luego viví toda la etapa buena de Cruyff como entrenador, ya de reportero en el día después, y yo en ese momento no era tan consciente. Y luego, rememorando, posteriormente, me he acordado de una anécdota que he contado en algún caso y que yo creo que marca un poco también cómo soy yo y cómo es mi vida, ¿no? Todavía yo viviendo en Ciudad Real con 3 años, ¡Ojo! yo recuerdo que mi padre, que era muy del Madrid, mi padre era seguidor del Real Madrid, puso en mi habitación un póster del Barça campeón de Liga con Cruyff de jugador. Entonces, mi padre murió hace muchos años, siendo yo tenía 16 años cuando murió mi padre. Entonces, yo nunca he podido hablar con mi padre y preguntarle por qué. Claro. Sí, sí. Es verdad que con el paso de los años, el tema del forofismo intolerante va a más. O sea, cada vez se entiende menos que un periodista, pese a que pueda tener simpatías por un equipo o por otro, sea lo suficientemente justo a la hora de evaluar, de hacer sus análisis y que pueda independizarse de esos colores, ¿no? Eso no se entiende. La afición lleva muchos años, sobre todo la gente joven, formada desde el forofismo que ve en muchos programas de televisión. Entonces, a mí me hubiera gustado preguntarle a mi padre por qué. Y yo me imagino, sin habérselo preguntado, que él fue uno más del impacto que tuvo Cruyff como jugador cuando llega al Barça, porque es un jugador fantástico, de los mejores que ha habido en la historia, y además condicionó mucho para bien a ese Barça, porque veníamos de una época dominada por el Madrid, de repente Cruyff se puso a jugar con ese Barça y ganó la Liga al Barça. Entonces yo no sé por qué, pero mi padre, el típico póster que venía, no sé si en una revista Don Balón o en las centrales del diario AS y tal, lo puso en mi habitación. Y yo me lo sabía porque venían los nombres de los jugadores, Sadurní, bueno, estaba Resac, estaba Sensi, De la Cruz, tal. Bueno, pues yo ya fui marcado por eso. Y luego, posteriormente, ya con cierta cultura futbolística, pues claro, los equipos de Cruyff, del Cruyff entrenador, me han gustado mucho. Y luego, otra curiosidad, y además para la gente que te sigue desde Latinoamérica, yo, como me había criado en Valladolid, iba mucho como reportero a los partidos del Real Valladolid de fútbol en el año 90, 91, y ficharon a Pacho Maturana, el colombiano, de entrenador. Y Pacho Maturana se llevó a Leonel Álvarez, Valderrama e Higuita al Valladolid, que eran internacionales con Colombia, y que este era un equipo, se decía que Maturana había ido a Milán a estudiar mucho a Sacchi, al entrenador de aquel Milán glorioso, pero luego le dio una personalidad muy, muy sudamericana y muy colombiana, ¿no? Y este era una exageración, o sea, era una exageración de toque. Yo creo que ha sido el equipo al que más he visto tocar, y daba, digamos que era secundario si llegaban a algo o no. O sea, era un rondo, un partido rondo. Sí, exacto. Era el gusto del toque, pero además fundamentado porque decían, cuanto más tiempo tengamos el balón, menos vamos a sufrir. Sí. Si el balón es nuestro, no va a tener ocasiones, no vamos a sufrir porque se acerquen a nuestra portería. Y él trató de hacerlo con el Valladolid, que no tenía el nivel en jugadores que han tenido otros grandes equipos. Pero también, como vivía aquello, me relacioné mucho. Luego con Maldini recuerdo haber visto, no en directo, pero grabado, un 0-5 de Colombia en Argentina, que fue un partido que causó sensación en Sudamérica, de aquella Colombia de Maturana con Asprilla, hombre, hostia, por supuesto Valderrama, Higuita y tal. Y ese partido fue una exhibición de toque, de superioridad contra una Argentina que a priori era mejor. Así que digamos que me ha condicionado mucho el fútbol preciosista de toque, de dominio y de priorizar a los jugadores que tienen un talento natural y que te hacen disfrutar cuando estás viendo los partidos. Sí, estamos en esta época donde equipos como el Liverpool
que quizás no tocan tanto, pero tienen gente que corre muchísimo, que salen al contraataque como bueno. Es multifunción, ¿no? Sí, es a mí me encanta Klopp. Yo si fuera general manager de cualquier equipo del mundo con mucho dinero, yo lo fichaba. ¿Qué quieres? Un castillo, te lo compro. Te lo pongo en tu casa, tranquilo. O sea, te lo pongo en Sitges si quieres. Yo soy muy de Klopp, pero sí que es verdad que para mí mi personaje histórico del fútbol favorito es Cruyff. Por todo, porque la Holanda esa es una pena, es el equipo que se merece más del fútbol haber ganado algo grande y no conseguirlo. El Ajax, el mejor equipo del mundo en ese momento. Esas tres Copas de Europa. Y luego como entrenador, genio y figura. Era un loco del fútbol, capaz de lo peor y lo de mejor. O sea, te hacía un día, te ponía a yo qué sé, de delantero centro a... ¿Cómo se llamaba el central ese que hizo una locura? Uno que era muy alto, bueno, que lo puso ahí para rematar de cabeza, a un central. Alessanco. Creo que era Alessanco, lo pone ahí, bueno, porque sí, ¿no? Pero luego tuvo eso de los tres centrales, los carrileros, tuvo una serie de innovaciones. Él quería, a mí me hacía mucha gracia porque él trataba de inventar jugadores de la nada. Y a veces le salía bien, porque con Busquets padre, con el portero, él se lo inventa y lo pone ahí y salía con su pantalón de chándal. Me encantaba. Y lo hizo fantástico, ¿no? Pero luego había otros, claro, fracasos. Lucendo, un delantero que había jugado en el Andorra, creo, y tal, y lo fichó para el Barça y lo puso ahí. A Onésimo lo fichó, que era un regateador que jugaba en el Valladolid y tal. O sea, tenía aventuras a veces que, claro, si le salían bien era tremendo y muchas no le salían bien. ¿Lo entrevistaste alguna vez era un equipo... a Cruyff? Sí, le entrevisté así con canutazo, con micro, alguna vez de preguntas rápidas, pero no una entrevista de estar sentados y esto, claro. Porque además Cruyff, no sé si sabes, Cruyff, claro, era un tío tan diferente, tenía fama, para ser un tío que lo tenía todo en la vida, de bastante agarradete, de bastante... tacaño. Del dinero, sí, tacaño y tal. Y entonces... Canal Plus tuvo un pequeño problema con el Barça al principio porque Cruyff decía que había que regalarle el Plus a toda la plantilla del Barça y al cuerpo técnico y que si no, no nos daban entrevistas. Porque, claro, él en su cabeza decía, si esto es una tele, entonces no había cultura del pago por ver cosas, ¿no? Todo era gratis. Entonces él decía, si esta tele por verla hay que pagar, pues si quieren que yo hable aquí y que dé una entrevista, que me paguen o que por lo menos me regalen el abono. Claro, o sea, gente millonaria, un abono a lo mejor de 10 euros al mes, imagínate, lo que sería en esa época. Sí. Bueno, es una cuestión ya de sus excentricidades. Creo que era muy tacaño, menos con el tema de la fundación y los niños. Creo que ahí era una persona que era capaz, al contrario, era muy... muy poco egoísta, una persona que y en la lucha contra el cáncer y todo esto, contra el tabaquismo y todo eso. Sí, era un tío generoso. Figura artística.